Iniciaremos con las estrategias básicas para superar la crisis del COVID. Como número 1, la realidad es la que es y no sirve endulzarla. La transparencia debería ser de obligado cumplimiento en todas las empresas, pero en periodos de escasez como el actual, más aún. Es justo ahora cuando la directiva debe esforzarse para comunicar más, mejor y siempre con la verdad por delante. La siguiente estrategia es el ahorro fundamental. Es obvio que si no hay ingresos, es imposible tener liquidez. Por ello, es bueno economizar parte de los gastos no necesarios para utilizar ese dinero en metas que queremos alcanzar en el futuro. Como tercera estrategia, tenemos el adapte del catálogo, el cual quiere decir que tenemos que saber qué es lo que realmente necesita el cliente. Por último, la estrategia cuarta dice: la búsqueda de talento debe ser prioritaria. Por desgracia, las crisis dejan a mucha gente válida en el paro, pero esto también constituye una oportunidad para todas aquellas empresas que gocen aún de una situación financiera sólida. Estrategias legales y laborales para superar la crisis del COVID. El pasado 7 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su preocupación a causa del brote del coronavirus. Queremos superar esa situación de incertidumbre y lo vamos a hacer de manera conjunta para que se mantengan las fuentes de trabajo y para que sigan llegando las empresas, dijo López Obrador. Al respecto, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos propuso crear un plan para fabricar localmente los insumos provenientes del este de Asia y de la India. Como plan número 1, propusieron consumir lo hecho en México. Se plantea la firma de un gran acuerdo nacional donde el sector público y el privado eleven el consumo de bienes intermedios y de consumo fabricados en el país. Como plan número 2, un programa de reactivación de la construcción de infraestructura basado en lo hecho en México. El sector más afectado durante los últimos 2 años ha sido la construcción, impactando negativamente a las 50 ramas industriales y de servicios que dependen de él. Como plan número 3, tenemos un acuerdo de preservación del empleo y fortalecimiento del mercado interno. Se debe generar certidumbre fiscal, de seguridad pública y de regulación. La caída del precio del petróleo provocada por el COVID-19 limitará los ingresos del sector público, por lo que será la inversión privada la que tendrá la capacidad de crear el empleo que todos los años requieren millones de mexicanos. Para alcanzar ese objetivo, se requiere mantener certidumbre sobre las políticas pública y económica que se implementará durante el 2020 y el 2021. La confianza es uno de los pilares fundamentales para el fomento y la preservación de la inversión. Ahora continuamos con establecer equipos de toma de decisiones de emergencia. Todas las compañías deberían contar con un equipo de respuesta a emergencias, que establezca la estrategia y marque los objetivos del plan de una emergencia. Evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia. Muchas empresas multinacionales han establecido planes de contingencia para emergencias o planes de sostenibilidad empresarial, que suelen aplicarse inmediatamente en caso de una emergencia importante. Después tenemos el establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, clientes y proveedores y crear documentos de comunicación estandarizados. Es necesario mantener una comunicación fluida tanto con los públicos internos como con los externos, así como reforzar los servicios de atención al cliente. De esta forma, se evitará que se produzca una opinión pública negativa. También es importante mantener el bienestar físico y mental de los empleados. Es recomendable que las empresas establezcan mecanismos de vacaciones y trabajo flexible, utilizando los medios técnicos y tecnológicos disponibles para establecer métodos de trabajo no presencial durante periodos extraordinarios. También el centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados de la cadena de suministro. Las empresas suelen contar con materias primas suficientes y diferentes canales de adquisición de estas para no tener que detener la producción o reprenderla en cuanto pase el periodo de cuarentena. Desarrollar soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo. Después de una situación de emergencia sanitaria, las organizaciones deben trabajar estrechamente con los clientes para comprender los cambios que ha sufrido el mercado y entender el impacto de reanudar su actividad. Responsabilidad social y estrategias de desarrollo sostenible en la toma de decisiones. Es necesario poder aplicar la responsabilidad social de las empresas desde las perspectivas del medio ambiente, la sociedad, la economía y la estabilidad de los empleados, así como coordinar las relaciones con la comunidad y las empresas de suministros. Elaborar un plan de gestión de los datos de los empleados, la seguridad de información y su privacidad. Las empresas deben establecer mecanismos de gestión de los datos de los empleados y registrar al personal interno y externo, a los proveedores y al resto de empleados con el que la organización tenga contacto.
Las empresas deben considerar la posibilidad de ajustar sus presupuestos y sus planes de ejecución. Se aconseja a las empresas prestar especial atención al flujo de caja para garantizar la seguridad de los fondos, de acuerdo con el ritmo de proveedores y los planes de trabajo de los empleados. Y por último, actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de la empresa. La mayoría de las empresas están expuestas a sufrir diferentes tipos de crisis por riesgos inesperados en cualquier momento. Por ello, es fundamental establecer o mejorar sus sistemas de gestión de riesgos para poder identificarlos y elaborar un plan de mitigación, en este caso en una pandemia. Estrategias de los sindicatos para superar la crisis del COVID. Estrategias generales. Algunas medidas que todos los sindicatos tienen que tomar para enfrentar la pandemia son las siguientes. Mascarillas de uso general. Uso de gel antibacterial. Promover las actividades en el exterior. Los espacios interiores se han de ventilar con aire exterior de forma continua y suficiente. 179 sindicatos reciben prórroga para cambiar dirigencias o renovar registros por COVID-19. De acuerdo con lo publicado por la dependencia en el Diario Oficial de la Federación, la decisión forma parte de las medidas que se han tomado para evitar contagios ante la pandemia del coronavirus. Concluyendo con este proyecto, tuvimos la oportunidad de investigar algunos de los temas que vimos durante el semestre, pero enfocándolo a estos tiempos de pandemia. En la actualidad, se vive algo que nunca se había visto o vivido. Estamos pasando por tiempos un tanto difíciles por el hecho de la pandemia. Como ya habíamos mencionado en la actividad pasada, el COVID-19 ha afectado de formas diferentes a la economía, a distintas empresas y personas. Por último, un cambio en la sociedad no es una decisión que la toma una sola persona. Al contrario, son varias, y cada una de ellas le dará a un mismo tema un enfoque distinto para que se pueda complementar y sea aún más completa. Hablando de temas aún más personales, ¿qué has aprendido en esta pandemia? Gracias.